Bienvenidos al podcast de Frida. Conciencia y asombro. Historias que inspiran a pensar y soñar. Hoy vamos a sumergirnos en una historia fascinante. La de la primera central eléctrica de Ecuador. Nos vamos a Loja, a finales del siglo XIX. Queremos ver cómo surgió esta iniciativa pionera, basándonos, claro, en la documentación histórica que hay. La idea es entender un poco el contexto, los retos que tuvieron y, bueno, qué impacto tuvo el llevar la luz eléctrica por primera vez a Ecuador y además en un sitio que quizá no es el primero que se nos vendría a la cabeza. Porque a finales del XIX, mientras otros países de Sudamérica como Chile, Brasil, Argentina ya estaban, digamos, experimentando con la electricidad. Sí, desde los años 80 del siglo XIX, más o menos. Exacto. Pues Ecuador se une un poquito más tarde. Y la chispa, nunca mejor dicho, salta en Loja, una ciudad del sur que en aquel momento tendría unos 17.000 habitantes. Pero ojo, estaba en una ruta comercial importante. Y aquí entra en escena un ingeniero mecánico francés, Alberto Rohr. Ajá. Lo curioso es que, en principio, lo habían contratado para instalar un molino. Nada que ver con la electricidad. Pero Rohr ve el río Malacatos y dice, aquí hay potencial hidroeléctrico. Vio la oportunidad, claro. Y debió ser convincente porque consiguió implicar a gente importante de Loja, como José Miguel Burneo y Ramón Eguiguren. Y juntos, pues, fundan la sociedad Luz Eléctrica. Esto fue el 3 de abril de 1897. Vale. Empezaron con un capital de 16.000 sucres. Que bueno, es interesante que fuera una iniciativa privada, ¿no? Local. Exacto, eso es muy interesante. Y hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención aquí. Primero, lo que comentas, esa apuesta clarísima por la hidroelectricidad desde el minuto cero. ¿Sí? Cuando en otros sitios de Sudamérica empezaban a lo mejor con vapor, con otras fuentes, aquí van directos a aprovechar el río Malacatos. Aprovechar el recurso local. Eso es. Y lo segundo, la ubicación. Loja, que no era ni la capital política, Quito, ni el gran centro económico, Guayaquil. Rompe un poco el esquema, ¿verdad? Totalmente. Se sale de lo esperado para una innovación así en esa época. ¿Y tú por qué crees que se dio esa apuesta tan temprana por la hidroeléctrica justo allí? Pues seguramente una mezcla de cosas, ¿no? La visión de Rohr, que tenía los conocimientos técnicos, Cáralo. la fuerza evidente del río Malacatos, que estaba ahí. Y quizá también una necesidad de buscar soluciones energéticas eficientes y autónomas por la propia ubicación de Loja. Fue, inteligencia práctica, usar lo que tenían a mano. Y para construirla tuvieron que hacer una obra de ingeniería importante para entonces. Cavaron un canal de casi 3 kilómetros desde el río a un depósito. Ya. La caída de agua desde ese depósito se hizo famosa allí como La Chorrera. Y desde ahí, unas tuberías metálicas llevaban el agua hasta la casa de máquinas. ¿Dónde estaban los generadores, las dínamos? Exacto. Y conseguir esas dínamos y el resto del equipo, eso sí que fue una aventura. Las piezas clave, 2 dínamos de corriente continua, hechas en París por Sauter, Harlé y CIA. Tecnología punta francesa de la época. Y las turbinas hidráulicas tipo Pelton, que son las buenas para esas caídas de agua, de un fabricante suizo, Bell. Pues todo eso viajó en barco desde Francia hasta el puerto de Paita, en Perú. En Perú. O sea, ni siquiera un puerto ecuatoriano directamente cercano. Eso es. Y desde Paita, todo desmontado y al lomo de mula hasta Loja. Hay que imaginarse esa caravana por los caminos de entonces. Uf, una auténtica odisea logística. El cuidado que tendrían que tener con esas máquinas. Y hablando de esas dínamos, técnicamente eran notables, ¿eh? Daban 14 kilovatios de potencia. Y eso era mucho para la época. Era suficiente para el alumbrado público principal y algunos edificios clave. Revolucionario para una ciudad como Loja. Funcionaban a 140 voltios, 100 amperios, unas 1100 revoluciones por minuto. Ajá. Y daban corriente continua. Esto era lo normal entonces. Pero claro, tenía el problema de que no se podía transportar muy lejos la electricidad. Vale. Lo increíble es que las dínamos originales y parte del cuadro de mandos todavía existen. Se conservan y se exponen en Loja. Son testigos mudos de aquello. Qué bueno que se conserven. Bueno, pues después de 2 años de trabajo, montaje, construcción, el 1 de abril de 1899 se inaugura la central. Y Loja se convierte en la primera ciudad de Ecuador con luz eléctrica. Un hito. Al principio, la energía se usaba para el alumbrado público, pero solo unas horas, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Y también para mover un molino de granos, una máquina de serrar y tallar madera. Y luego, claro, algunas casas de los socios de la empresa y las iglesias del centro. Ese momento tuvo que ser un cambio radical para Loja.
No solo por la novedad de ver luz por la noche en las calles, mejoró la seguridad seguro y dio un empujón a la pequeña industria local, que ahora podía usar maquinaria. Claro. Y fue además la primera escuela práctica para técnicos e ingenieros lojanos en esto de la electricidad. Este proyecto sentó un precedente muy importante para otros desarrollos hidroeléctricos en Ecuador. De hecho, el propio ROR luego impulsó otros proyectos. Ajá. Y fíjate qué curioso, ese espíritu pionero de Loja con la energía parece que ha seguido. Muchísimo después, en la misma zona, se instaló Villonaco, el primer gran parque eólico continental de Ecuador. Anda, mira qué conexión. ¿Y la empresa original, la Sociedad Luz Eléctrica, qué fue de ella? Pues operó como empresa privada durante bastante tiempo, pero su importancia fue bajando cuando entró en funcionamiento una central municipal más grande, allá por 1932. Vale. Y finalmente, en 1949, la empresa pionera fue absorbida por el municipio. Siguió un poco la tendencia de la época de municipalizar estos servicios. Entonces, resumiendo un poco, esta historia de la primera central eléctrica en Loja nos deja la imagen de un proyecto muy visionario, ¿no? Impulsado por gente local, con ayuda externa, sí, pero con iniciativa propia. Superaron retos técnicos y logísticos enormes. Gigantescos. Y apostando por la energía renovable, por la hidroeléctrica, desde el principio. Y transformaron una ciudad. Sí, y nos deja una reflexión interesante, creo yo. ¿Cómo estas decisiones tempranas sobre la fuente de energía, en este caso Loja eligiendo la hidroelectricidad, aunque empezaran un poco más tarde que otros países, pudieron marcar de alguna manera el camino o influir en la cultura energética de la región a largo plazo? Una pregunta sobre cómo esas primeras apuestas a veces definen futuros desarrollos.